Hola, muy buenas noches tengan todos. Ya estamos aquí conectados, ¿verdad? Un lunes más, gracias a Dios. Estamos ya listos para empezar este estudio de los lunes, desenmascarando al catolicismo romano. Hoy vamos a seguir adelante, hoy ya tenemos, gracias a Dios, nuestro episodio número 27. Estamos ya en la recta final. Vamos a hacer yo creo que entre 29 y 30 episodios. Ya estamos muy cerca del final y ha sido muy interesante pues el estar aprendiendo todo acerca de la religión católica, no para practicarla, no para profesarla, sino para conocerla a la luz de la palabra de Dios. Y como hemos hecho desde el inicio, pues aclarar que todo lo que se ha platicado aquí está sustentado con la palabra de Dios, con el simple objetivo de que todas aquellas personas que son católicos, pues, y que aman a Dios verdaderamente, que lo aman de una forma genuina, pues lo puedan hacer como el Señor determinó que se hiciera y no como el ser humano, como los hombres han determinado que se debe practicar una religión. Pues nosotros siempre hemos hablado acerca de la diferencia entre la religión y la relación. Nosotros lo que hacemos es escudriñar la palabra de Dios para tener una relación más orgánica, más profunda, más progresiva con el Señor Jesucristo, eh, Dios Padre, por supuesto, y el Espíritu Santo. Y pues el objetivo de esta serie justamente es eso, ¿verdad? O sea, que si aman a Dios verdaderamente, lo conozcan como es y sigamos sus mandamientos y sus ordenanzas establecidas en su santa palabra. Hace rato estaba viendo y le mandé también un video a unos amigos míos, codiscípulos, que pues hablaba de un sacerdote, ¿verdad? Que decía que pues qué aburrido ser evangélico, qué aburrido ser cristiano. Y de un tono muy burlón decía, ¿qué? Solo Jesús, solo tienen a Jesús y ya, qué aburrido. Decía, nosotros tenemos a María y es mejor y etcétera, ¿no? Y bueno, pues entiendo los miles de likes que pueda tener, puesto que pues es una persona que practica la religión, que utiliza el catecismo y la tradición por encima de la palabra de Dios, y pues todas las personas que lo escuchan pues le siguen. Y es lamentable porque pues hacen mofa o hacen burla de la verdad para esconderse en una pues mentira diseñada desde hace miles de años, literalmente, y que está siendo respaldada por el reino de las tinieblas. Así que pues bueno, la idea siempre va a ser la misma, que esto pueda llegar a los corazones de las personas que tengan el ánimo de conocer verdaderamente a Dios. Yo no estoy diciendo que te cambies de religión ni nada, sino que conozcas qué es lo que dice Dios acerca de nuestra vida espiritual, de cómo se profesa una vida espiritual de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Entonces, normalmente las religiones pues no encuadran en ese precepto. Así que bueno, vamos a orar porque, repito, ya estamos en los últimos episodios. Hoy va a estar muy interesante. Vamos a leer muchísimos versículos otra vez. Y repito, siempre con la Biblia católica en la mano, pero con la apremiante necesidad de que podamos ver la verdad. Así que, Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que seas tú guiándonos, que sea tu palabra, que sea todo lo que eres tú, Señor, mostrándonos el camino, la verdad, la vida, que es Jesucristo, que podamos nosotros comprender que tu palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta los huesos, lo más profundo del corazón, hasta partirlo, Señor, dando convencimiento de lo que se dice en tu palabra es verdad. Y como hemos dicho siempre, Señor, y esta vez oramos de la misma forma, declarando que no hay nada por encima de tu palabra, no importa que sean tradiciones de miles de años, no importa que sean pensamientos humanistas, no importa que aparentemente estos pensamientos envuelvan con una apariencia de piedad, Señor. No importa nada de eso, Señor. Si tu palabra lo dice, nosotros tenemos que hacer caso, puesto que tú nos has dicho a través de la Biblia
que tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en atender en todo momento, escudriñar, obedecer, por supuesto, compartir y aconsejar con ella. Damos gracias, Espíritu Santo, guíanos en esta hora, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, pues hoy vamos a estar viendo todo con respecto a los santos y las imágenes, ¿verdad? Una vez más, el catecismo católico pues a nosotros nos enseña cada una de estas definiciones, nos dice cuál es la práctica acerca de las oraciones a los santos, de la intercesión de los santos, de el tener imágenes, del ponerles, ¿no? Un carácter divino. Y pues la palabra de Dios es súper clara con respecto a cada uno de estos, de estas doctrinas. Pero, pues bueno, vamos a empezar definiendo cómo lo ve la Iglesia Católica. Eh, Exhorta justamente el catecismo a los católicos a orar a quienes pues ahora incluso pues son muertos, ¿verdad? Ya en algún momento habíamos hablado en los episodios anteriores de la oración a los muertos, pues finalmente pues San Pablo, San Pedro, San Juan, San Judas, San José, San Pacirulo, el que tú me digas, todos están muertos. Y Deuteronomio, como lo vamos a ver, 18, pues habla claramente de que nosotros no podemos estar consultando nada a los muertos, ¿verdad? Que hay espíritus engañadores, pero pues bueno, la religión así les anima a quienes la profesan a decir, y en el artículo 2683, y en referencia también al 956, estos dos apartados, dice así: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es más alto servicio al plan de Dios. Discúlpenme, su intercesión es su plan más alto. eh, servi- eh, Voy a leerlo una vez más con calma, porque ya me hice aquí pelotas por estar adelantando mi mirada. Lo voy a leer una vez más, disculpen. Dice: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. O sea, dice podemos y debemos. Y habla justamente de todas estas personas que la iglesia pues ha denominado santos. O sea, y nosotros ya lo hemos tratado en otros episodios, pero vale mucho la pena recordarlo. El catolicismo enseña que un santo es la persona que pertenece a este grupo selecto de gente que vivió y que se le otorga un carácter divino, que quizá hizo milagros, que tuvo buenas obras durante su vida. Se les declara santos después de su muerte, ¿verdad? Se los canoniza. Aquí en México pues tenemos muchísimos. Yo no recuerdo si es o no el último, pero aquí el supuesto Juan Diego pues ya es San Juan Diego, ¿verdad? Al Papa eh, Juan Pablo II también ya lo hicieron santo y así, ¿no? Y evidentemente pues hay muchos santos, como los llaman, los que escribieron los evangelios, los apóstoles, algunos otros discípulos, a la misma Virgen María, que ya lo hablamos en 3 episodios muy interesantes, etcétera, etcétera. Entonces, esto de las buenas obras o de los aparentes milagros de carácter divino o provenientes del reino de los cielos que llegaron a ser y que la Iglesia Católica dice que se enfoca a un estudio profundo para saber si puede o no ser santos y canonizarlos, pues bueno, eso es a lo que ellos denominan santos. En el artículo 828 lo explica perfectamente. Dice: al canonizar a ciertos fieles, es decir, proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes
y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios, la iglesia reconoce el poder del Espíritu de santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles poniendo a los santos como modelos e intercesores. Y pues bueno, ya estos tres apartados que leímos, el 956, 828 y 2683, pues están contradiciendo por completo a la Biblia. Todo aquel que nace de nuevo, según Romanos 1:7, es el que es llamado santo. Y vamos rápidamente a la palabra para que lo podamos comprender. Y nosotros sabemos que la raíz de la palabra santo es apartado, ¿verdad? Entonces, desde hace miles de años, porque ha sido así, la Iglesia Católica ha tergiversado esa palabra para denominar, como decíamos hace un momento, solo a un grupo de personas que se les otorga un carácter divino, que pudieron hacer milagros, que pudieron tener una vida ejemplar, etcétera, etcétera. De acuerdo a los profundos estudios que según ellos hacen, pues bueno, ellos son santos y tienen el poder descansando en ellos de Dios mismo para que se dirijan a ellos las peticiones, se dirijan a ellos las oraciones y que puedan ser intercesores delante de Dios. Lo vimos muchísimo y cuadra perfectamente cada cosa que vimos en el episodio, me parece que fue el número 2 de la segunda parte, perdón, de María, donde pues podemos ver que no puede ella ser intercesora. Pues bueno, si la máxima autoridad como lo representa María para los católicos, aunque digan que es Cristo, no es cierto, ya lo hemos analizado muchísimo, nos podemos enfocar en ese aspecto de que si ella, a la luz de la palabra de Dios, no tiene la capacidad de ser intercesora, pues cuanto menos cualquier ser humano que haya muerto, que todos murieron, ¿verdad? Entonces Romanos 1:7 dice así: a todos aquellos que estáis en Roma, que sois amados de Dios y santo por vuestra vocación, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchos otros versículos expresan la misma verdad, que solamente, por ejemplo, Efesios 3:8 que dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas del reino de Dios, las inescrutables riquezas del reino de Dios, según Efesios 3:8. El apóstol Pablo decía, pues yo es que yo soy el más pequeño de todos los santos. Pero esta palabra santo, repito, no es la palabra santo que utiliza la Iglesia Católica. Porque me podrán decir, ya ves como si el mismo Pablo sabía que era santo. No, esta palabra viene en el original griego que significa apartado, puesto aparte para poder cumplir un propósito de parte de Dios. Y vamos a verlo como también lo define, por supuesto, la Biblia católica. Y hay que ver rápidamente una pequeñísima carta. Le paso así despacito porque... Ay, ah, ya se brincó. Que nosotros podemos analizar cómo la misma Biblia nos enseña justamente cómo se utiliza esta palabra, no de la forma en la que la religión esgrime que debería de ser usada y puesta como definición para todas aquellas personas de este círculo tan selecto, ¿verdad? Y en cambio, por ejemplo, Judas, en el versículo 14, menciono solo el versículo porque tiene solamente un capítulo, dice, también profetizó de estos Enoc, que es el séptimo a contar desde Adán, diciendo, mirad que viene el Señor con millares de sus santos. Esta misma palabra no habla de los millares de santos que ha canonizado la Iglesia Católica, que ha declarado que sean ellos solamente los santos. No, por supuesto que Judas está hablando de la Iglesia de Jesucristo, de todos los que han muerto en Jesucristo, de los que seremos arrebatados, de los que resucitaremos en el Señor. Todo esto es lo que se conoce como el cuerpo de Cristo y la iglesia de Cristo, somos sus santos y también, por supuesto, todos aquellos en el Antiguo Testamento que han sido apartados para Dios, como lo fue Moisés, David, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera, etcétera. Mujeres también virtuosas, por supuesto, como María, como Esther, como Ruth, etcétera, etcétera. Somos personas que hemos sido apartadas para el Señor. Eso es lo que significa la palabra santo.
¿verdad? Efesios 4 del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quien dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto es bien interesante porque, repito, sé que me pueden decir, no, ya ves cómo si dice, son los santos, porque ellos fueron pastores, fueron los apóstoles, fueron los profetas. Solamente los que ha canonizado la Iglesia Católica son determinados y considerados santos, ¿no? Vamos rápido a la carta a los Efesios. Miren, Efesios, vamos a analizar algo bien interesante. 4 del 11 y 12 dice así, en la Biblia católica, dice, y él mismo aún nos ha constituido apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y doctores, a fin de que trabajen en la perfección de los santos, en las funciones de su ministerio, en la edificación del cuerpo místico de Jesucristo. A ver, vamos entendiéndonos, si la Iglesia Católica lo que dice es que cuando una persona se muere, empiezan a hacer un estudio de cómo fue su vida, de cuántas buenas obras hizo, de si aparentemente Dios lo utilizó o no para hacer milagros, si de verdad los hizo, si hubo quien sanara, si hubo quien un ciego viera, etcétera, la cantidad de milagros que tú gustes y mandes, y pon ahorita en mente a lo mejor a las últimas personas que han canonizado, como te decía, a Juan Diego, al Papa Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Bueno, la característica esencial que tiene la Iglesia Católica para denominar a alguien santo, pues es que se muera, es que pase a mejor vida, como dicen, ¿verdad? De una forma coloquial, es que muera y entonces se analiza lo que hizo en vida para canonizarlo y declararlo santo y entonces exhortarte a que dirijas a ella, a esa persona, tus oraciones y que pidas intercesión. Pero eso es completamente contrario a lo que dice Efesios, lo que dice Judas, Efesios 3:8, Judas versículo 14 y Efesios 4 del 11 al 12. Y vamos a leer una vez más Efesios 4 del 11 y 12. Sobre todo el 12 dice, ya constituyó a muchos el Espíritu Santo, los 5 ministerios, dice, a fin de que trabajen en la perfección de los santos. ¿Cuáles santos y cuál perfección y cómo trabajar en alguien que está muerto y que ya fue constituido santo? Entonces, o lo que dice de los 5 ministerios el apóstol Pablo es para constituir y para fortalecer y para perfeccionar el ministerio de aquellos que han muerto y han sido canonizados, pues entonces es un santo imperfecto, o está hablando de gente que está viva, gente que está viva. Y él así, y él mismo unos ha constituido apóstoles, otros profetas, evangelistas, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en la perfección de los santos. ¿Me estás diciendo entonces que los santos católicos, aquellas personas que han sido canonizadas después de muertas, necesitan ser perfeccionadas? Sería una contradicción tremenda. Entonces estamos seguros de que no se refiere a alguien muerto. Dice, en las funciones de su ministerio, en la edificación del cuerpo místico de Jesucristo. Está hablando de personas vivas, apartadas para la edificación de la iglesia verdadera, que es el cuerpo de Jesucristo. Y esa iglesia, como lo vemos desde el episodio número 1, no es la iglesia católica. Y esta palabra, una vez más, santos, nos está dando toda la luz que necesitamos para poder comprender de que no habla de aquellas personas que han sido canonizadas y que están muertas. Son ministerios que sirven en función al propósito de Dios aquí en la tierra, con gente viva. Hay una clara contradicción. Y así tú puedes leer Hechos 9:13, Romanos 8:27, Romanos 12:13, Romanos 15:25 y 26. Todos estos versículos que nos muestra la palabra de Dios donde se establece la palabra santos, no como aquellos que han muerto y que la iglesia ha determinado que pongas tu confianza, que pongas tu fe y que pidas intercesión, sino en alguien completamente vivo, como tú y como yo, ¿verdad? Que debemos de ser edificados como cuerpo de Jesucristo, quienes hemos cumplido con Juan 1:12, para poder edificar este cuerpo a través de la palabra de Dios. Como soy mucho más rápido, con la Biblia de la Reina Valera, además por el tamaño, por supuesto, voy a leer esta cantidad de versículos
Y por favor, corrobóralos con tu Biblia católica, como esta, ¿verdad? Que hemos estado leyendo. Para que veas que simple y sencillamente dice exactamente lo mismo. Vamos rápido al libro de los Hechos, porque no es una carta, es un libro que se sigue escribiendo con nuestra propia historia. Hechos 9:13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué tal? Está hablando de personas vivas. El versículo 32 dice, aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida, es decir, gente viva, está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de las personas que creen en Jesucristo, ¿verdad? No está hablando de los santos porque, te repito, por cuarta o quinta vez, esos ya están muertos y tuvieron que morir para ser canonizados. Versículo 41 del mismo capítulo 9 del libro de los Hechos. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Habla de gente viva. Vámonos rápido a Romanos 8:27. Una vez más el camioncito que pasa y aturde a todo Calimaya. Romanos 8:27 dice así, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora resulta, si tuviéramos que atender a lo que dice el catecismo, resulta que los santos, quienes ya son parte de Dios y como decían los apartados del catecismo, tienen como sumo servicio al Padre ser intercesores, necesitan también que se interceda por ellos. Es una clara contradicción y una vez más está hablando de gente con vida. El mismo Romanos en el capítulo 12, versículo 13, dice así, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozosos en la esperanza, dice el 12, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora volvemos a lo mismo. ¿Qué santo que ha canonizado la Iglesia Católica necesita de nuestra hospitalidad o necesita que cubramos sus necesidades? ¿Qué no están ellos para cubrir los de la Iglesia Católica? Vamos rápido igual a Romanos 15, versículos 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo no podría ministrar a los muertos. Pablo no podría. Es que me vas a decir, es que en ese entonces la Iglesia Católica no había canonizado a muchos. A los que haya canonizado forzosamente tuvieron que haber muertos. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una vez más, personas con vida, ¿verdad? Y vamos rápidamente al capítulo 16 también de Romanos, pero ahora en el versículo 2. Dice así, es que hay un mosco. Ay Dios, no, esto, aquí. Ay, es que estos pican. Casi muere por la patria. No perdamos el hilo. Bueno, dice, pues que ya me picó. Romanos 16:2 dice, que la recibieres en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesitáis vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Habla más claramente de una persona que está completamente viva y que ha hecho incluso muchísimas cosas por la iglesia, incluso por el mismo apóstol Pablo. Y muchos otros versículos del Nuevo Testamento que definen a los santos como alguien vivo, como alguien progresivo, como alguien que está atendiendo las cosas del Señor. No, nunca dice que cada una de estas personas que menciona en los versículos recibieron alabanza, recibieron adoración, recibieron la confianza de las personas que les conocían, les pedían que fueran intercesores, etcétera, etcétera. La palabra de Dios no dice absolutamente nunca nada de eso. Lo que contradice por completo y nos da la evidencia más contundente de que la palabra santo en la Iglesia Católica está completamente en contra de lo que significa la palabra santo en la Biblia. Este es el resumen. El catolicismo descartó la definición bíblica de santo por poner la de una tradición. Instruyó a sus miembros
a todos los concilios, a todas las autoridades eclesiásticas, a que se denominara así a las personas que han sido muertas ya y que han ellos mismos canonizado. Son santos. Me van a decir lo mismo. Es que no, no lo está contradiciendo, porque finalmente San Pablo, San Pedro, San Judas, el santo que tú conozcas, o el que tú gustes y mandes, también ha sido apartado para la obra de Dios, por eso se le denomina santo. No, aquí hay una muy grande diferencia. Ellos pudieron haber sido apartados como los apóstoles para el propósito de Dios, no para recibir honra, alabanza y que la esperanza intercesora de la gente reposara sobre ellos y mucho menos dentro de la, o más bien dentro de considerarlos que están pues muertos. Dice el apartado 957, el artículo 957 del Catecismo, en efecto, así como la unión entre los cristianos todavía hay en camino, nos lleva más cerca de Cristo. Así la comunión con los santos nos une a Cristo. Una vez más hacen del camino, como dice Juan 14:6, que es Jesucristo la verdad y la vida, algo incompleto. Hacen de este camino, que es el verdadero, algo deteriorado que tiene que ser subsanado, y lo han hecho con sacramentos, lo han hecho con liturgias, lo han hecho con rituales, lo han hecho con María, ahora con toda la bola de santos que tú conoces y que están puestos ahí, las estatuas, los monumentos. Yo no recuerdo, no tiene mucho tampoco que estuve viendo que había una virgen aquí de Guadalupe, que en su momento tocaremos este tema, pero hay una virgen de Guadalupe aquí en México, no sé en dónde, que debe de medir como 20 metros o no sé, o sea, ídolos completamente contrarios a la palabra de Dios y que ponen su confianza en ellos y que les piden que sean intercesores. ¿Por qué la iglesia una vez más, la iglesia católica, quiero decir, una vez más quiere destronar a Jesucristo o poner como en evidencia que Jesucristo no ha sido suficiente como para poder complementarlo? Una vez más, te lo repito, con sacramentos, con más personas como María, y ahora toda esta bola de personas que son muertos y que tuvieron que morir como fue la voluntad del Señor, y que algunos de ellos, claro, que están reposando en el paraíso, y claro que están con Jesucristo y están viviendo ya esta parte maravillosa de la eternidad, pero muchísimos otros que tú consideras apartados de Dios porque así te lo enseñó tu religión, no están ahí, no están disfrutando de la presencia del Señor, porque además para sí mismos tomaron gloria y honra que solamente le pertenecía a Dios aquí en la tierra. Y ahí están toda la bola de papas. Y ya vimos, vayan al episodio donde hablamos de si Pedro era o no el primer papa. Hebreos 4:16 nos enseña: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Jamás dice que tenemos que hacerlo con alguien externo a Jesucristo. Siempre habla del trono, siempre habla de Dios, nunca habla de alguien más, puesto que Dios no puede compartir su gloria ni su capacidad. O sea, son cosas inherentes a Dios, no se las puede adjudicar nadie más. Y lo lamentable es que la Iglesia Católica justamente dice eso: sí se puede, vayan con ellos, pongan su fe en ellos, no la pongan en Cristo. Como te decía, este video que vi hace un par de horas, quizá, te lo dije al inicio de este episodio, un sacerdote, pues sí, tomándolo a broma. No, qué flojera, qué aburrido ser evangélico, qué aburrido ser cristiano. Todo Cristo, y solo Cristo, y nada más Cristo. Nosotros tenemos a María. No, es que más claro, no. Hebreos 4, versículo 16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar el auxilio de la gracia para ser socorridos a tiempo oportuno. ¿De a quién le pertenece el trono de la gracia? Pues a Dios, a Cristo. ¿Por qué tendría que ser alguien más? Y empiezan a levantar oraciones, como dice, igual,
el apartado 958 del Catecismo dice, la comunión con los difuntos, la iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones, pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solo puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. ¡Oh! Pura gente muerta. Y Deuteronomio 18 lo prohíbe, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. O sea, es extremadamente claro. Y Mateo habla justamente de Jesucristo, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nadie dijo que a María, nadie dijo que a los santos, nadie dijo que a los muertos. Toda potestad se le ha dado a Jesucristo. Efesios 1, 20, 22 dice, la cual Dios, habla de este poder, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde habla que alguien, que él necesite ayuda para complementar la salvación, para complementar la intercesión, para complementar la redención, para complementar el acercarnos a su trono? Cristo fue suficiente. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué crees que San Jacinto de Charcolandia tiene el mismo poder que Jesucristo? Hebreos 7:25, Cristo puede salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por nosotros. ¿Dónde dice que necesitamos a alguien más? Pero te enfocas en lo que te dice la iglesia nada más y de que pongas tu confianza en ellos, que pongas tu confianza en aquellos muertos. Que, o sea, está bien, yo no dudo que muchos de ellos hayan tenido una vida ejemplar, que muchos de ellos hayan tenido una vida cuadradita, sí, y sean bondadosos y de buen corazón, pero la Biblia es clara, o sea, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Y Efesios nos enseña que nosotros no podemos salvarnos por las obras que hagamos, ni por el corazón bonito que tengamos, porque nosotros no podríamos ganar el cielo por más buenos que seamos, dice la palabra de Dios, es para que nadie se gloríe, sino que entendamos que la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna es un regalo de Dios por gracia. Por gracia quiere decir que es un regalo que no merecíamos, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Pero la Iglesia Católica te enseña que es por obras, que es poniendo tu fe en falsos intercesores, en falsos santos, en demonios. Y además, no, es que nosotros no adoramos a los santos, nosotros solo los veneramos. O sea, el querer buscar de verdad una palabra que, según ustedes, con todo respeto lo digo, significa completamente otra cosa, ¿creen que ya los exime de idolatría? Ay, se me salió, perdón, pero es la verdad. La Iglesia Católica sí tiene una de las características más grandes y contundentes que tienen todas las religiones, es la idolatría. Y aunque digan que ustedes no idolatran, sino solo veneran, en este caso estatuas, imágenes de Cristo, de María, de San Pedro, de San Jacinto, del Charquito, etcétera, etcétera, eso es idolatría. Háganle como quieran, eso contradice por completo el primer mandamiento establecido en Éxodo 20, ahorita vamos para allá.
Y dice el artículo 1192, las imágenes sagradas, escucha bien lo que dicen para que después ustedes no digan, no, nada más están ahí como ejemplo, que pues, habrían de tomar el ejemplo de Pedro, de Pablo, de Juan, de María, de reconocer que el único que podía otorgar salvación y el único intercesor, y lo que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueda haber salvación que solo en Jesucristo, entonces valdría la pena que sí tomaran como ejemplo a esas imágenes, pero no, ustedes piensan esto a la luz del catecismo. Las imágenes sagradas presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. ¿Cuál no? A través del icono de Cristo y de sus obras de salvación. Es a Él a quien adoramos. O sea, bueno, a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellos son representados. Ay, no. O sea, de qué lado de la vida espiritual se encuentra el catolicismo? De verdad. Porque la Biblia se encarga de enseñarnos desde Génesis hasta Apocalipsis cómo hay un plan redentor consumado en Jesucristo, en su muerte y resurrección, sobre todo, por supuesto, donde se culmina todo eso en la resurrección, que nos enseña que nosotros podemos adorarle libremente, acercarnos a Él, que Él hizo de dos pueblos uno, que se rasgó el velo, que estamos reconciliados por Dios y ahora resulta que nosotros debemos, podemos adorar a Cristo a través de las imágenes. Las imágenes sagradas, punto número uno, sagradas de parte de quién. Presentes en nuestras iglesias, en nuestras casas, cada quien puede adornar con el monito que quiera, están destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el misterio de Cristo. O sea, no te basta Jesús, no te basta la creación, la vida, muerte y resurrección de Cristo y la Biblia para alimentar tu fe, que necesitas un monigote, una pintura, un collarcito, una joya. Dice, a través del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a Él a quien adoramos. ¿Y por qué no lo adoras directo? O sea, a ver, ¿por qué necesitan eso? ¿Por qué no es directo? Porque es falso. No estás adorando a Cristo a través de alguien más. O sea, usa tu lógica. No puede ser. Es como si yo a mi esposa le dijera que la amo, que la extraño cada vez que no estoy en casa, que mi mayor anhelo es llegar a abrazarla, recibir un beso de parte de ella. Pero en lugar de decírselo a ella, se lo digo a uno de mis alumnos. ¿Pero qué? Yo estoy amando a mi esposa, yo le estoy diciendo cosas bonitas a mi esposa, ¿verdad? O sea, verbalmente y en persona con un alumno, pero ella tiene que saber que es para ella. A ver, ¿tiene sentido? Es que eso es tan lógico. Y luego dice, a través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes ellos son representados. No representan más que al reino de las tinieblas. Entonces, si algún crédito he de darle al artículo 1192 del Catecismo Católico, es justamente ese. Sí veneran a quienes representan y no representan a Dios, representan al reino de las tinieblas. No son sagradas esas imágenes. De la Santísima Madre de Dios, de los ángeles, ni siquiera, ¿quién les dijo? Busquen ahí en Santo Google, el único santo que responde de inmediato, como dice el pastor Jesse. Vean cómo se describe un ángel en la Biblia. Nunca se describe como lo pinta la Iglesia Católica. Esos fueron pinturas del Renacimiento maravillosas, porque cuando iniciamos esta serie, por supuesto que hablamos de que la humanidad le debía mucho al catolicismo en el sentido del arte sacro y de muchas otras cosas que pues no podemos negar, ¿verdad? Sería una tontería. Pinturas majestuosas, maravillosas, hombres y mujeres de fe, compositores prodigiosos, escultores monumentales,
que tenían como referencia la Biblia, que tenían como referencia su vida espiritual, artistas plásticos con vitrales, arquitectos impresionantes, todos influenciados, sí, por la Iglesia Católica, por esa vida espiritual, que retrataron, en este caso, por ejemplo, los ángeles, no tenían una idea tan cercana, más bien ni de cerca, de cómo es un ángel. Y entonces, como si fuera posible que pudiéramos describir un ángel como lo han pintado estos grandes artistas y venerarlo, pues, entonces la Biblia, la descripción que tiene de ellos, arranquémosla. Y bueno, hay una cosa que es cierta, independientemente de las imágenes, todo lo que no sea Dios está corrompiendo el primer mandamiento establecido en Éxodo 24. Ay, tu Biblia. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el 5? No las adorarás ni rendirás culto. Yo soy tu Dios, tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos. Digo que me aborrecen. Ese es el primer mandamiento. No te lo enseñan así, en el catecismo, en ese que vas antes de tu primera comunión. No, lee este catecismo. Deuteronomio 16:22, no te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Vamos a Deuteronomio. Vamos primero a Deuteronomio 4. En el versículo 15 y 16 dice así. Guardad pues con todo cuidado vuestras almas. No visteis ninguna imagen de día que os habló el Señor desde en medio del fuego en Horeb, para que no fuera que engañados os forméis alguna estatua esculpida o imagen de hombre o de mujer, o la figura de alguno de los animales que andan sobre la tierra o de aves que vuelan debajo del cielo, y de reptiles que arrastran por el suelo o de peces que tienen su refugio en las aguas debajo de la tierra. Ni suceda tampoco que alzando los ojos al cielo, mirando el sol y la luna y todos los astros del cielo, cayendo en error, adores, oh Israel, y reverencies las escrituras que el Señor Dios tuyo creó para el servicio de todas las gentes que viven debajo del cielo. Ninguna cosa creada, el sol, la luna, una estatua, un monumento, una pulsera, una joya, un anillo, una pintura, las representaciones divinas que tú puedas, que gustes y mandes, que puedas tener en tu casa y como ellos mismos mandan en el 1192 que las adores y que entregues tu confianza en ellos, es pecado. Más adelante, Deuteronomio 16, te lo había comentado hace un momento en el versículo 22. No te fabricaréis, no te fabricarás ni erigirás estatua porque tu Señor Dios aborrece todas estas cosas. O sea, a ver, si amas verdaderamente al Señor, entonces, ¿qué onda? La palabra de Dios expresamente lo prohíbe, que las personas que se inclinen a estas estatuas, estas imágenes, no importa si es Pablo, Pedro, María, San Jacinto, el que me digas, el que tú me digas, no puedes. No puedes porque el Señor lo prohíbe y es abominación para Él. No te inclinarás ante ellas, no las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios.
fuerte y celoso. Él solo te quiere para sí mismo. No comparte su gloria con María, con ninguno de los santos de la Iglesia Católica, ni ningún otro Dios de cualquier otra religión. Y en Primera de Corintios, el apóstol Pablo explica por qué Dios se muestra inflexible al respecto. Escúchalo bien. No hay un permiso, no hay una... No sabría cómo definirlo. No es flexible. No es flexible con respecto a la idolatría, de la cual está plagada la Iglesia Católica. Me van a decir que no, pero vayan, atiendan a las misas, pongan atención a todo lo que hacen. La veneración, la palabra veneración que ustedes utilizan para disfrazar una verdadera alabanza de adoración y un verdadero ídolo, no es suficiente. Y además es inflexible. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos al versículo 19. Más que, digo yo que lo sacrificado a los ídolos haya contraído alguna virtud, o que el ídolo sea algo, no, sino que las cosas que sacrifican los gentiles, las sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que tengáis ninguna sociedad ni por sombra con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Qué cosa tan tremenda. Y tú, a lo mejor hace rato, cuando hablaba del reino de las tinieblas, decías, ay, qué rudo, qué... Es que, a ver, si no es de Dios, no es de su reino. Y no hay nada intermedio. El otro reino es Satanás y sus demonios, que influencian todas las religiones. Igual aquí, Primera de Corintios 5, en el versículo 11. Cuando os escribí, está hablando el apóstol Pablo, que no tratáis con tales sujetos, quise decir que si aquel que es de número de vuestros hermanos es deshonesto, perdón, estoy leyendo otro versículo, no, sí es ese. Cuando os escribí que no tratáis con tales sujetos, quise decir que si aquel que es del número de vuestros hermanos es deshonesto o avariento o idólatra o maldiciente o borracho o vive de rapiña, con este tal ni tomar bocado. O sea, además de una forma contundente, el Señor nos instruye a que ni nos juntemos, ¿verdad? Ahora, no quiero decir con esto de que les tengamos que hacer todo el fuchi, ay, no te quiero tener amigos católicos o amigas católicas o conocer incluso a sacerdotes, etcétera. No, 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 no está hablando de eso. Está hablando de que no podemos nosotros comulgar con lo que ellos hacen, puesto que esto es abominación delante del Señor. Te repito, esto es algo que es, como todos sus mandamientos, no quiero decir que solo este, pero es algo completamente inflexible. Y cuando nosotros atendemos todo lo que implica la oración a los muertos, la oración a los santos, la intercesión de los santos, las imágenes de los santos, etcétera, etcétera, todo esto está en contra por completo de la voluntad de Dios. Y es idolatría. Y Efesios 5:5 nos dice que sí, además del fornicario, del inmundo, del perverso, del avaro, está el idólatra. Nadie que practique la idolatría tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie que practique la idolatría tiene herencia en el reino de Dios, como una religión completamente idólatra, así como el hinduismo, así bueno, como muchas pretenden creer que tienen herencia en el reino de Jesucristo. El mismo Dios lo prohíbe. Y lo dice justamente Efesios 5:5 y Efesios en el versículo 6 todavía lo deja más claro. Vamos rápidamente.
Efesios 5, 5 y 6 dice, porque tened esto bien entendido, que ningún fornicador o impúdico o avariento, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues tales cosas descargó la ira de Dios sobre los incrédulos. La Reina Valera dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Estamos desobedeciendo? Bueno, están. Por supuesto, yo tenga también peco y bueno, pasan muchas cosas en la vida de todos. Pero esa es la gran diferencia entre una religión llena de idolatría y una relación que sabemos que el único Dios verdadero es Jesucristo. Apartado 1161, ya vamos por terminar. Siguiendo las enseñanzas divinamente inspiradas de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como también la imagen de la preciosa vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos de las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes del Señor Dios y Salvador Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos y justos. O sea, llenen todo de ídolos, llenen todo. Dice que vino esta tradición de los santos padres y de la tradición de la Iglesia Católica, pues lo afirmo, lo firmo, lo corroboro, suscribo que es así, pero no vino de la Biblia. No hay manera, no hay forma. No podemos nosotros poner a una imagen el título de Dios. Es que no estamos diciendo que sea Dios, no, pero estás diciendo que pones toda tu fe y toda tu confianza en algo que no es Dios, lo estás haciendo tu Dios. Y la iglesia descaradamente trata de enseñarte, la iglesia católica naturalmente trata descaradamente de enseñarte que todo lo que esa estatua, ese talismán reciba, lo está recibiendo Cristo. Estás mal. Mira lo que dice el Salmo 135. Salmo 135, versículos 15 y 16. Pon mucha atención. Dice, los ídolos de las naciones no son más que oro y plata, hechuras de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablarán. Ojos, mas no verán. Orejas tienen y no oirán, pues no hay aliento o espíritu de vida en su boca. Semejantes sean a ellos los que los fabrican, y escucha esto, y cuantos en ellos ponen su confianza. ¿Qué tal? Tremendo. Son ídolos sordos, mudos, ciegos, no tienen espíritu de vida, no pueden hacer ninguna intercesión. Levítico 26 dice, no haréis para vosotros ídolos,
ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y es justo lo que hacen al poner su confianza en estatuas, en los famosos santos, y orando a ellos, pensando que son intercesores, poniendo toda su fe porque tienen el poder de hacer milagros. No es así. Y quiero leerte, para terminar, Isaías en el capítulo 42. Lo leeré también en la Biblia Torres Amat, una Biblia católica, desde luego, reconocida por la misma iglesia, que se utiliza en las liturgias católicas. Isaías 44, del 9 al 20. Pon muchísima atención. Todos los forjadores de ídolos son pura nada, y de nada les aprovecharán esas cosas que más aman. Ellos mismos, para confusión propia, son testigos de los ídolos que no ven ni entienden. ¿Quién es pues tan insensato que pensó formar un dios y fundió una estatua para nada sirve? Que para nada sirve. Lo cierto es que todos cuanto tienen parte en esto quedarán avergonzados, porque estos artífices son unos hombres necios, y si no, júntense todos ellos y preséntense delante de mí, y temblarán todos y quedarán confundidos. El herrero trabaja el ídolo con la lima, en la fragua y a golpes de martillo lo forja, labrándolo a fuerza de brazos, y sentirá a veces el hambre y desfallecerá. Y a pesar de su cansancio, no irá a beber agua. El escultor extiende la regla sobre el madero, forma el ídolo con el cepillo, lo ajusta a la escuadra, le da su contorno con el compás y saca la imagen de un hombre, asemejándola a un hombre bien parecido que habita en la casa o en un templo. ¿Qué tal? Versículo 14. Cortó cedros, trajo el roble y la encina crecida entre los árboles del bosque, plantó un pino que mediante la lluvia se hizo grande. Y sírvase de estos árboles el hombre para el hogar, toma parte de ellos y se calienta, y con su fuego cuece el pan, pero de lo restante fabrica un dios y lo adora. Hace una estatua y se postra delante de ella. Versículo 16. Una parte del árbol quema en la lumbre y otra cuece la carne para comer y compone el asado. Se sacia y se calienta y dice: bueno, me he calentado, he hecho un buen fuego. Mas del resto del árbol forma para sí un dios y una estatua. Se postra delante de ella y la adora y le suplica diciendo: sálvame porque tú eres mi Dios. Versículo 18. Son unos ignorantes, sin entendimiento, tienen embarrados los ojos para no ver, no ser cuerdos. No reflexionan, no consideran, ni tienen seso para decir: yo quemé una mitad al fuego y cocí el pan sobre las ascuas, aderecé las carnes y las comí, y del resto, ¿he de fabricar un ídolo? ¿Me he de postrar ante un tronco de un árbol? Una parte de este ya es ceniza, y no obstante un corazón necio lo adora, y no se desengaña a sí mismo diciendo: quizá la obra hecha por mi mano es una falsedad. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, tú, oh Israel, ya que tú eres mi siervo, yo te formé, siervo mío eres tú, oh Israel, no te olvides de mí. ¿Qué tal? Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hashtag: te están engañando. Familia, eso es todo por esta semana. Gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú nos has bendecido con la verdad de tu palabra.
Gracias, Señor, porque nosotros podemos entender a través de la Escritura que las religiones no conducen a la vida eterna, que las religiones no nos llevan a pasar una eternidad al lado de nuestro Creador y Salvador. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos muestras la luz tan maravillosa que existe en la Biblia para poder comprender de quién es Dios y de qué manera hemos de honrarlo y de adorarlo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje, que este episodio pueda llegar a muchísimos corazones, que toque muchísimas almas, Padre, para que puedan ver el grave error en el que están metidos a través de la oración a los muertos, de la oración a los santos, de la adoración o veneración o idolatría a estatuas, Señor, a talismanes, a pinturas, Señor, de todo lo que hay arriba en los cielos, en la tierra y por debajo de la tierra, que han intentado, como decía el apóstol Pablo, honrarte a ti, pero de una forma infructuosa, que han determinado en sus corazones necios, como hemos leído, el dar gloria a lo creado antes que al Creador. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo este convencimiento a las personas que verdaderamente aman a Dios, que puedan comprender que hay una manera en la que Dios nos enseña y se muestra a sí mismo para que lo podamos amar. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y compartir también con todas las personas este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muchas gracias, familia. Ya nos pasamos un poquitín de las 9, pero nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, con el penúltimo quizá capítulo de esta serie, Desenmascarando el Catolicismo Romano. Vamos a ver la misa de una vez. Lo adelantamos, el tema va a ser la misa. Vamos a analizar la liturgia que es practicada todos los días, en todo momento, dentro de la religión católica. Y vamos a ver qué tiene que decir la Biblia al respecto. Así que no te lo pierdas. Eh, Invita a más personas para que se conecten a este episodio. Y si no, ya sabes, compártelo en tu muro, compártelo con un amigo, con una amiga, con familiares. Y les recuerdo que este mismo mensaje se estrena mañana a las 8 de la noche en la plataforma de YouTube. Ustedes pueden ver ya también todos los videos están arriba, pero también ya pueden escucharlos en todas las plataformas en podcast. Busquen ahí Bruno Nava de Raíz o al revés, de Raíz Bruno Nava, y ahí podrán salir todos. Aquí la página de Facebook, en el muro está fijado el QR para acceder a todas las plataformas y puedes escuchar estos mensajes en MP3. Que Dios les bendiga y que tengan una muy bonita noche. Nos vemos la siguiente semana si Dios nos lo permite. Bye bye.